que casi todo lo que dije la clase pasada. Perdón si hay alguien que ya estuvo en el aula la clase pasada, honestamente no los veo y tampoco, bueno, si los viese por ahí los recuerdo, pero bueno, tenía 3 personas que no sé si están, Julieta, no sé qué, igual no importa. Nosotros durante esta materia vamos a hacer la lectura de un libro entero y clase a clase vamos a ir viendo algún capítulo o alguna sección de algún capítulo. En el medio, por ahí agreguemos algunos, por ahí no, vamos a agregar algunos textos que no están en el libro, que me parece que están buenos y que vienen al caso, digamos, que está bien saber. Así que esos se los voy a ir pasando también, pero yo supongo que en el transcurso de este mes el aula ya va a estar. A mí no me gusta pasar las cosas por mail porque siento que queda como, no sé, medio perdido, pero bueno, como todavía no está el aula, se los voy a pasar así. Independientemente de eso, cuando estén las aulas de BEA, cuando van a poder entrar y van a tener login, etcétera, etcétera, van a darse cuenta que en esta materia todas las clases están organizadas en clase 1 tal tema, clase 2 tal tema, el texto o el artículo o el capítulo del libro que haya que leer con las diferentes actividades que hay para hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, en la clase pasada la idea era poder ver esto de los modelos, ¿sí?, de comunicación. Aquellos digamos, aquellos modelos que históricamente sustentaron, ¿sí?, la investigación en la comunicación. Y ahora que lo pienso, voy a hacer un mix con la clase actual. Esperen que voy a buscar el texto por acá. Esto va a ser nuevo, lo voy a intentar ahora, a ver si lo podemos usar, pero bueno, creo que lo vamos a lograr. ¿Por qué hablo de esta idea de modelos y de enfoques, ¿sí?, que puede tener la comunicación? Porque, bueno, una de las grandes problemáticas que tiene la comunicación como ciencia, ¿sí?, es la legitimidad de su campo. ¿Qué significa la legitimidad de su campo? ¿Qué significa que algo sea legítimo? Verdadero. Exactamente. Hice esta misma pregunta de la clase pasada, ahora que viene. Sí. Me la acordé. Ahí veo. Bueno, ¿qué es lo que algo sea legítimo? Claro, que algo sea verdadero. Bueno, acá está. Quizás la gente de la clase pasada me puede ayudar a ver si lo estoy diciendo más o menos igual, porque es difícil decir todas las clases de la misma manera. Que la comunicación pueda ser una ciencia que tenga esa categoría, esa diferenciación, ¿sí?, que pueda ser entendida como ciencia, es algo que a la comunicación a hoy en día le sigue costando. Porque para que una problemática o una doctrina o un campo disciplinar, mejor dicho, sea considerado como ciencia, ¿qué tiene que tener? Un modelo, profe. Sí, ¿y cómo se llega a ese modelo? ¿A través de qué? ¿Por qué decimos que algo es científico? Una Porque se hipótesis. estudia. Porque se estudia. ¿Y cómo se estudia? Un método de estudio. Haciendo pruebas. Bien, un método de estudio. Llegando a un resultado que puede ser verdadero o falso. Muy bien, también. Pero, Suben la clase. ¿qué es lo que diferencia, ¿no?, en sí a que algo sea considerado como ciencia y otra cosa no lo sea? Creo que puse el ejemplo de la astrología o una cosa así. ¿Por qué cuando nosotros decimos que algo es científico es porque tiene cierta entidad? Es como que si algo está científicamente comprobado decimos que es verdad, ¿no? Claro.
Bueno, pero ¿por qué eso es así? ¿Qué tiene de particular la idea de ciencia? Se realiza una hipótesis, puede ser. Sí, esa puede ser una manera de investigar, pero lo que Porque siempre caracteriza, hace cosas en contra nueva, profe. sí, pero eso no es lo que lo hace característico a la ciencia en sí misma, porque yo puedo manejarme en otras doctrinas y que eso no sea considerado científico. Hay progresos, entre comillas, de la humanidad o descubrimientos que han, digamos, sucedido en el mundo, ¿sí? Que no son considerados científicos. Por ejemplo, la existencia de Dios. ¿Tiene aval científico la existencia de Dios? Y no, porque no se puede comprobar. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea científico? Que tenga un objeto, que De que sea, exista, que exista. Se pueda Pero comprobar. la idea de Dios para mucha gente es muy evidente y existe. El compañero, creo, lo dijo. ¿Por qué Dios no es una evidencia científica? No es comprobable. Porque no está comprobado. ¿Y qué se necesita hacer para que algo sea comprobado? Bueno, para que algo, cuando digo algo es una manera de decir, ¿no? Digo, para que cualquier asunto, doctrina, campo disciplinar o lo que fuese considerado científico, tiene que tener un método y que cualquier ser humano, entre comillas, ¿no? Siguiendo esos pasos, llegue a ese resultado. Lo que caracteriza un método científico es que uno sabe cómo, digamos, conoce el mapa del territorio, conoce los pasos que tiene que hacer para llegar a ese resultado. Si yo mezclo, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero suponete, yo mezclo el agua, el aceite y no sé qué otra cosa, supongamos, agua, aceite y bicarbonato, eso me da una sustancia X. No sé, ahí va, si yo mezclo la fórmula de la Coca-Cola con el agua, me da gaseosa Coca-Cola, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cualquier persona haciendo eso, esa mezcla más la otra mezcla, tendría que tener como resultado la Coca-Cola. Es una evidencia científica. Hay una serie de pasos que se siguen para obtener un resultado. Y esos pasos son conocidos por la comunidad científica. Eso no quita que yo o cualquier mortal intentemos hacer algo y que no demos con ese resultado, porque bueno, hay que tener cierto saber o hay que seguir ciertos pasos, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para llegar al punto, lo que hace que una disciplina sea ciencia es que tenga un método, que tenga un objeto de estudio, que tenga un campo disciplinar, que tenga aquella teoría que dé cuenta de ese campo disciplinar, que tenga cierta cantidad de pasos y métodos para su estudio y que se lleguen a diferentes resultados. Lo que decía con respecto a verdadero o falso es que uno puede alcanzar un determinado resultado a través de una hipótesis como un método de investigación válido y ese resultado puede ser o no verdadero. No implica que si uno hace algo, eso que hace es verdad. Puede alcanzar un resultado y que ese resultado sea falso. De hecho, hay un autor muy conocido que se llama Karl Popper, que lo que dice es que lo que más hace resistir a una teoría es refutarla constantemente. Es como ponerla a prueba, como llevarla al paredón y golpearla, o no sé, tratar de demostrar que no es verdad. Y cuanto más resista esa teoría, entre comillas, más verdadera o más durable va a ser. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le pasa y le viene pasando a la comunicación como ciencia? Tuvo, y bueno, medio que parece ser que tendrá, un problemita, entre comillas, en cada uno de esos ámbitos que hace algo científico.
en su objeto de estudio, en la metodología, ¿sí? En esas teorías en las cuales uno se tiene que sustentar para poder hablar de la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a lo largo del recorrido que vamos a hacer en esta materia es que la comunicación como ciencia se va a forjar de otras disciplinas, como pueden ser la sociología, la psicología, hasta la biología, la cibernética, ¿sí? Tarda mucho la comunicación en sí mismo de generar, casi que decirles, contenido propio. Las tres principales teorías y modelos de comunicación, ¿sí? Digamos que pueden ubicarse en tres paradigmas. El primero es el funcionalista, ¿sí? O de la tradición lineal. El segundo es el estructuralista o de los significados. Y el tercero es el de los estudios culturales. Repito. Sí, por favor. Funcionalista, estructuralista y estudios culturales. Profe, ¿qué serían estos? Tres paradigmas o modelos de comunicación, o mejor dicho, las principales teorías y modelos de comunicación, ¿sí? Se ubican dentro de estos tres paradigmas. Porque van a ver que dentro del funcionalismo vamos a ir viendo varias escuelas. Dentro del estructuralismo vamos a ver varias escuelas. Y esas escuelas pueden o no hacer un modelo o tomar como modelo lo que estas corrientes, ¿sí? Como pensamiento, como corriente de pensamiento, de ideas, han marcado como verdadero, como lo típico de la época. Porque, a ver, ¿qué es un paradigma? Digamos, es la forma de ver las cosas, es un lente, para decirlo así muy, muy sencillamente. Y en el campo académico, los paradigmas son como una lucha conceptual por la explicación del mundo. Hace mucho tiempo atrás, supuestamente, el paradigma reinante que regía el mundo era que el planeta Tierra, digámoslo, o el mundo conocido, estaba sostenido por dos elefantes enormes. Yo no sé si eso será tan verdad, pero bueno, dicen eso, qué sé yo. Es como el paradigma de la época. O, por ejemplo, no sé, en algún momento de la historia, esto parece tener un poco más de sustento científico, la existencia de brujas era algo real. Entonces, ¿es la verdad un paradigma? Son dos cosas diferentes. Vendría a ser algo así como, en determinado paradigma de época, creemos verdad tal o cual cosa en función de ese paradigma. Si yo les digo, ay, sí, mi vecina acá al lado es bruja, o es una bruja, por ahí hoy en día se lo considera eso algo como metafórico, como decir, ay, no sé, es re mala. No van a creer que es un peligro para la comunidad o para el barrio o para lo que sea, o que en cualquier momento puede que vaya una hoguera y la prendan fuego acá en la plaza. ¿Sí? Entonces, hay, por ejemplo, en la actualidad, vivimos bajo un paradigma donde el mundo de lo tecnológico, ¿sí?, es considerado el avance. O sea, creemos que cuanto más tecnologizados estamos, mejores o más evolucionados estamos. Yo no sé, por ahí en unos años, no digo 2 o 3 años, pero digo, no sé, en X cantidad de años, esa creencia se modifica y ya no pensamos así. ¿Se entiende?
Sí. Que alguien me dé un ejemplo entonces. Sencillo. Eh, En que supuestamente los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿Cómo? que los planetas giraban alrededor de la Tierra, o el Sol giraba alrededor de la Tierra en una época. Creíamos que era Sí, el centro del universo. o como cuando en sí. el 2012 se creía que iba a extinguirse la Tierra por el calendario maya. Bueno, yo no sé si eso es un paradigma de época, ¿no? Como que eso por ahí es más una creencia en sí, pero bueno, lo que tiene, lo que tienen los paradigmas es que tiene que ser esto, una manera de ver las cosas eh, de las que no es necesario aclarar o decir, creemos que es así porque como que nacemos con eso. Yo creo que un paradigma de época era usar como chiste o como gracia la homosexualidad, la gordura, la fealdad, las formas de hablar, y la gente se reía de eso y creía que era gracioso o estereotipaba a una persona por su preferencia sexual, y por ahí no tenga absolutamente nada que ver lo que una persona haga en la cama con que cause gracia, ¿no? O por lo menos quizás hoy no, va, quizás espero que no, digo, hoy no lo asociamos, no lo vuelve a alguien gracioso esa actividad hacia puertas adentro. O que una persona, no sé, tenga determinado aspecto físico no la vuelve graciosa en sí misma. Bueno, en determinado paradigma de época eso parecía gracioso, o era gracioso, o se consideraba gracioso. Va por ahí. Y en ese momento no pensábamos, ah, no, estoy viviendo un paradigma de época, entonces esto me causa gracia. Es así. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a decir el funcionalismo? El primero. Dicen, examina al hombre a partir de sus conductas y función en la sociedad. Ah, a ver si alguien lo dice acá. Y da esta referencia a que ya Aristóteles había armado ese modelo de la comunicación donde los componentes para Aristóteles eran orador, discurso, auditorio. Orador, discurso, auditorio. Tengo que habilitar acá. Yo nunca lo uso la pizarra, así también puedo escribir. Bueno, voy a chusmear para la próxima clase. Los modelos funcionalistas son muy similares a lo que propuso en ese momento Aristóteles, donde el orador es el emisor, el discurso, ¿sí?, es el mensaje y el auditorio es el receptor. Este típico modelo lineal, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Dice, en los modelos funcionalistas del siglo XX se incorporan nuevos elementos, el canal y el código. Es decir, que si alguna escuela de comunicación que veamos más adelante se denomina funcionalista o está bajo la corriente del funcionalismo, ¿sí?, va a pensar en estos modelos o va a tener ese modelo. Por ejemplo, la aguja hipodérmica, un concepto que ya vamos a ver. Se basan en modelos lineales. Esta corriente, ¿sí?, de pensamiento va a decir que en la comunicación los humanos, o sea, las personas, son vistas como electores y como consumidores del mensaje. Por eso, el interés es indagar en el potencial persuasivo de los medios. Las investigaciones se centran en los procesos electorales, el consumo de medios y la efectividad de los mensajes publicitarios. No me acuerdo qué dije la clase pasada, pero lo voy a decir porque se va a relacionar con lo que voy a decir en esta.
Pero bueno, lo quiero decir ordenado para no empezar a irme, porque si no digo un montón de cosas y después me dicen, pero no definiste nada. Bueno, sí puede pasar. Tengan en cuenta que estamos hablando a partir más o menos, para poner una fecha, no medio ahí, de 1930. Entonces, piensen que estamos en un periodo pre-guerras mundiales, pero también que estamos en un periodo donde antes el mundo, ¿sí? Digámoslo así, era más bien agrícola y desde la revolución industrial comienza a transformarse en un mundo más, no solamente el mundo de la fábrica, del trabajo, sino tenemos que pensar en las lógicas que eso trae consigo. La gente, ¿sí? Antes vivía organizada en ciudades, pero esa organización, en un momento más agrícola, ¿sí? Es una organización con menos volumen de gente que el volumen de gente que empieza a tener la fábrica. Esos asentamientos de trabajadores no solamente hacen una modificación en tanto organización social, ¿sí? Y económica y cultural, sino que también reconfiguran los espacios físicos. Entonces, pensándolo a lo largo del tiempo, esta cosa de mucha gente en un lugar es un fenómeno para esta época que vamos a empezar a hablar, medio novedoso. La gente antes no había tanta gente en un solo lugar. No había una organización tan grande en tanto, pensémoslo, me sale empleados, pero en, ¿cómo se dice? Bueno, supongamos, no sé, personas que trabajaban, capataz, supervisor, jefe, ¿sí? Ese orden jerárquico donde venía una persona a decirte qué hacer y tu trabajo era, no sé, clavar con un martillo un clavo en no sé, en una cinta para después terminar haciendo un lavarropas, supongamos. Me adelanto un poco, lavarropa por ahí es mucho. Bueno, no sé, en una cinta para empezar a hacer un auto o en lo que fuere, en el artículo que fuere, no viene eso al caso. Bueno, entonces, esa idea de masa, ¿sí? Como grupo de personas, empieza a tener una entidad que es como, ¿qué hacemos con toda esta gente junta? ¿Cómo la dominamos? Bueno, ¿quiénes son los principales investigadores dentro de esta corriente? Son Laswell, Lazarsfeld, Shannon y Hovland. Y algunos de sus trabajos son la aguja hipodérmica, los efectos limitados, el flujo de comunicación de los dos pasos, la agenda setting, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos a ver ahora en la semana que viene, no, o por ahí la otra, a comenzar a ver estas escuelas de comunicación que empiezan a, digamos así, a cobrar vida en esta época. ¿Quién me levantó la mano? Sí, lo dije también. ¿A Palo Alto? ¿A Palo Alto? Dije Palo Alto. Porque son americanos. Porque ya vamos a ver más adelante, algunos no son norteamericanos y son exiliados, ¿sí? Del nazismo, y vamos a empezar a ver que un poquito más adelante, acá está, empieza a haber como una cosa de competencia entre escuelas, tanto las americanas como las europeas. Pero bueno, ya vamos a llegar. Vamos con el estructuralismo. Mano de nuevo.
Sí. Yo, con este tema de las escuelas, quería saber si, ¿cómo es? Si todas las escuelas van a estudiar algo, o sea, un modelo específico o van a estudiar todos los modelos. Porque yo estudié en secundaria comunicación y me acuerdo algunas, pero no me acuerdo si cada una estudiaba un modelo o eran que todas las escuelas estudiaban todos los modelos. Ok, es buena la pregunta. Nosotros vamos a usar una escuela para hablar de determinado modelo. Eso no quita que algunas escuelas, quizás hasta hoy en día, por decirlo de alguna manera, reversionen ese modelo original. Pero ya lo van a ver cuando empiece como a terminar esta clase de ahora, que generalmente lo que tienen como característico las distintas escuelas es dónde se pone el acento. En la escuela funcionalista, el acento, el poder, está en el emisor. Van a ver que en la estructuralista ese acento está en el mensaje, ¿sí? Y en los estudios culturales y demás, como que el poder, ¿sí? Lo tiene el receptor. Esa conceptualización no cambia. Y no es que tenemos como distintos modelos, digo, las ciencias de la comunicación en sí, más allá de algunas diferencias, digamos que están todas de acuerdo en lo que vendrían a ser aquellos componentes. Los llamarán de una manera, los llamarán de otra, dirán que tienen mayor o menor poder de persuasión o de control o de lo que sea que fuere en función de dónde se pone el acento. Pero todos estamos más o menos de acuerdo, o todas estamos más o menos de acuerdo, yo no pertenezco a ninguna escuela, así que no me quiero incluir, pero digo, todas estamos más o menos de acuerdo en que esos son los elementos. Ok. No son los únicos, ni son exclusivamente los más importantes, ¿sí? A diferencia de cada una de las escuelas que vayamos a ir viendo. ¿Respondí a la pregunta? Sí, O sí, sea, profe. la respuesta es no, puede ser, pero a nosotros acá, para explicar cada una, vamos a usar un momento histórico de cada una. Yo no sé qué pasa hoy con el funcionalismo en pleno siglo XXI. Voy a hablar de lo que fue en su época de nacimiento y esplendor. Ok, profe, se entendió. Gracias. No, de nada. Bueno, estudios culturales no, estructuralismo. También conocido como el enfoque semiótico de los significados. ¿Qué es lo que va a decir? Que la comunicación es producto del intercambio de significados. Se centra en el uso de los signos para construir mensajes y en el proceso para extraer el significado de esos mensajes. Y lo que va a decir es que considera que la interpretación de los mensajes puede llevar a distintos resultados y todos ellos válidos. Acá usé el ejemplo de perro, ¿no es cierto? A los que estuvieron en mi clase. Sí, sí. ¿Cómo era ese ejemplo? Que depende de quién diga la palabra perro, puede significar algo para para el receptor. Pero depende de quién lo diga. ¿En qué contexto? ¿Cómo lo diga? A ver, ¿cómo ¿Cómo se sería eso? interpreta? Habías dicho que no es lo mismo que lo diga alguien de, ponerle capital, ¿no? Que de, no sé, Villa Madero, mi zona, mi pueblo. Pero, ok, pero espero no haber hecho eso. Pero no tiene exclusivamente que ver con quién lo dice. ¿Qué dije de la palabra perro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pensar? A ver, el estructuralismo va a surgir como ruptura de esos métodos tradicionales de la lingüística, ¿sí? Que se va a limitar al uso, digámoslo así, de los hechos lingüísticos de manera aislada. Voy a rehacer el ejemplo. No es lo mismo decir,
había arrancado con árbol el ejemplo, yo sé, por eso me parece mejor perro. No es lo mismo escribir la palabra perro en el pizarrón, ¿sí? Y yo que le pregunté, ¿qué significa esta palabra? Y ustedes seguramente me van a decir animal doméstico cuadrúpedo que vive o puede vivir con las familias en Argentina. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. A que yo arranque esta charla y les diga, buenas, Sí. ¿cómo andan perros? ¿Cómo les fue todo? Se entiende que esa idea de perros, aunque no es un lenguaje que en Argentina específicamente usamos, pero siempre me sirve el ejemplo, se entiende que tiene otra significación, ¿no? No lo uso con perra porque yo le podría decir a una amiga, hola perra, ¿cómo andás? Pero no lo quiero llevar ahí, así que lo uso en masculino, ¿sí? Pero digo, también podría traerles el ejemplo y decirle, no es lo mismo decirle a una persona, qué perra que estás, que decirle X. Hola amiga, qué linda que estás. Pero la palabra es la misma, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? No solamente la palabra es la misma, la P, el morfema P, E, R, R, O, son los mismos y tienen el mismo significado, pero no actúan de la misma manera. Pero va más allá que si lo digo yo o lo dice alguien de determinada zona o lo que fuera. Con eso lo que yo intenté ejemplificar es que el conocimiento del, digamos, de la connotación de esa palabra, ¿sí? También a veces es geográfico. Quizás si yo le digo a alguien en Pilar, che, ¿qué haces perra? Pongo Pilar por decir algo. No sé si va a entender el código del cual yo le estoy hablando. Quizás si se lo digo a alguien en Villa Adelina o Villa Pueyrredón o Villa que se les ocurra, sí lo entiende o quizás no lo entiende. Digo, no es simplemente una cuestión geográfica. Si le digo a mi abuela que haces perra, por ahí tampoco lo termina de entender. Como tampoco lo entiende a mi hija si le digo que haces perra, porque no lee la metáfora, no tiene las herramientas todavía. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el estructuralismo? No, pará. No es que si yo le digo a alguien, hola perro, como ese mensaje es lineal, va a entender el receptor que yo le estoy queriendo decir, hola perro. No funciona así. Hay algo en el mensaje que depende dónde se ponga, ¿sí? La palabra, y depende en qué contexto esté, va a tener cierto significado o no. Por eso el estructuralismo lo que va a decir, ¿no? Como que este paradigma lo que hace es decir, bueno, pará, la vida social es un complejo sistema de comunicación. No es esa linealidad que nos va a decir el funcionalismo. Y otra cosa importante que va a decir es, todos los fenómenos sociales y culturales son signos y se requiere de una visión total para comprenderlos. Entonces, las escuelas y los autores que vamos a ver cuando veamos a alguien estructuralista, va a tener eso de base, esa como concepción de la comunicación, que es más semiótica, está más ligada al entendimiento no solamente de lo sintáctico, sino también de lo semántico. Lo sintáctico es del orden de la oración y lo semántico es del orden del significado, de qué significan las cosas. Bueno, entre las principales preocupaciones que se analizan está la estructura de los mensajes, el cómo están elaborados y la forma en cómo ellos interactúan o mejor dicho, sí, en las audiencias. Desde este enfoque, un mismo texto puede adquirir nuevas dimensiones, llamadas resignificaciones, dependiendo del contexto donde se lean. Bueno, ok, el ejemplo de perro, perra es el que es el punto de vista.
este punto de vista contradice la visión lineal y los efectos controlados que defienden los funcionalistas. Cuando se refiere a efectos controlados, lo que el funcionalismo, ¿no?, va a tener como lema es que si yo le digo a alguien tal cosa, eso que yo le quiero decir es lo que esa persona va a entender. Porque es lo que yo le estoy diciendo. Porque la masa, la gente, nada, está ahí para escuchar, para ver, para entender, para ser llenada. Principales teóricos de esta corriente: Saussure, Lévi-Strauss, Umberto Eco y Eliseo Verón. Bueno, propuestas desarrolladas bajo este enfoque: concepto de significado significante, el modelo de Jacobson, las audiencias activas y el efecto de los medios hostiles. Bueno, 1:50. Estudios culturales, 3. Dice, ¿se entendió lo del estructuralismo? ¿Y el Sí, ejemplo sí. del perro? Sí, profe. Bueno, estudios culturales. Dice, se centra en estudiar las formas en que estudiamos la comunicación para construir nuestra realidad social. Analiza las distintas maneras con las que interactuamos con las personas que nos rodean a través de un intercambio constante de ideas, producto de la cual vamos construyendo, reforzando o deconstruyendo nuestra realidad. Los estudios culturales surgieron en medio de las disputas teóricas por la mejor forma de explicar la realidad, y se ocupan de los nexos entre las relaciones sociales y los sentidos, o más exactamente, el modo en que las divisiones sociales reciben sentido. ¿Qué significa esto? Bien, si yo le digo a alguien, hola perro o hola perra, lo que van a decir los estudios culturales es que no alcanza simplemente por dónde, entre comillas, yo coloco la palabra, sino que la diferenciación de que una persona en Pilar o en Villa no sé dónde la pueda comprender o no, no tiene que ver exclusivamente con la geografía, sino con la pertenencia de clase. La complejidad del entendimiento está dada por aquel acervo cultural, social al cual yo pertenezco. No es que entiendo, no entiendo, porque no logro decodificar el mensaje. No lo logro decodificar porque no me pertenece. Y esa pertenencia no tiene que ver exclusivamente con el significado de la palabra como si fuese un diccionario, sino no tengo esa pertenencia. ¿Se entiende? Dice, los culturalistas creen que los medios influyen en la forma en cómo se construye la cultura de las personas, pero también creen que las personas son capaces de resistirse a la influencia directa de los medios masivos. De allí que sus trabajos están centrados en el control social, la hegemonía de los medios, la influencia de la tecnología en las culturas populares y la presión social. Este enfoque tiene fuerte influencia en el concepto mediación. Y da vuelta a una pregunta vinculada con la relación comunicación y cultura, que es, ¿qué hacen los medios con las audiencias? ¿Sí? A preguntar, ¿qué hacen las audiencias con los medios? Acá ya estamos más adelante, vamos a suponer 1970, 1980, más o menos, y el imperativo que se establece a partir de esa época es que esa diferenciación que yo puedo tener de entender o no hace que yo, como audiencia, ¿sí?, pueda tener cierta resistencia a ese mensaje. No es que lo que me llega, ¿sí?, se me mete adentro del cerebro y ya está, estoy persuadido. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando
en una comunicación o en una transmisión de mensajes vinculados a los medios masivos de comunicación, donde yo puedo vivir en mi determinada burbuja social, pero bueno, veo la tele, ¿sí? Y a través de la tele veo una publicidad de jabón que dice, compra este jabón, perra, es el mejor, que se te va a dejar la ropa re limpia. No sé, estoy floja con los ejemplos. Bueno, es el jabón que te va a dejar la ropa más limpia del mundo. Bien. Quizás mi pertenencia de clase no me permita entender que el perra es una manera divertida o, no sé, pícara de hacer referencia a mí en determinada situación, ¿no? Vinculado a que soy un ama de casa y yo qué sé cuánto. Pero lo que sí me va a dar, ¿sí? A la comunicación en sí, es la posibilidad de decir, no, pará. Que le digan que ese jabón es el mejor, no quita que ella efectivamente vaya y lo compre o lo crea. Esto que estoy diciendo me hace dar cuenta que esto creo que lo dije en clase. ¿Tienen en claro cuál es la diferencia entre la comunicación y el marketing? Bueno, Que uno intenta convencer, digamos. El las dos. marketing intenta venderte. Yo noté las dos, marketing vende, comunicación persuade. Obviamente tiene más explicación, ¿no? Pero es lo que noté yo. Ok. Bueno, sí, un poco ese sería el resumen. Nosotros acá, estudiando comunicación, por ahí no podemos o no logramos vender nada, porque no es nuestro objetivo. Lo que nosotros vamos a intentar hacer es convencer, primero quizás que eso existe, o que eso es una realidad. Y segundo, depende de lo que nos propongamos, que es bueno, que es lo mejor, que te conviene, que no sé qué, que no sé cuánto. El acto de aquellas técnicas que se requieren para que una persona de escuchar algo o de ver algo se levante, agarre la billetera, vaya, salga al supermercado y efectivamente lo compre, como por ejemplo en el jabón, yo no lo conozco. O sea, tipo, llegué hasta que la persona lo escuche, hasta ahí llegamos los comunicadores. Después por ahí vengan los marketineros o las marketineras a ver qué hay que más hacer para que todo eso suceda después. ¿Se entendió? Así que medio que es medio limitado el tema acá en el mundo de la comunicación. Bien, entonces, adentro de este paradigma o de esta corriente o de esta escuela, o de esta escuela, no, perdón, de esta manera de ver el mundo, la preeminencia, lo importante, va a estar en que las audiencias pueden prestar resistencia a lo que escuchan, a lo que ven, a lo que sea, o a lo que escuchan y ven. Y es más, a lo largo del tiempo, y lo vemos quizás ahora, las audiencias tienen algo así como un cierto poder como para decidir, o que se supone que en función de ellas es el contenido. Es casi como dar vuelta totalmente la tortilla, ¿no? En el funcionalismo el emisor tiene una idea y quiere convencer a toda esta gente de que vote a Roosevelt. Cualquier cosa les digo. Entonces saca aparato propagandístico para convencer a Roosevelt. Y en los estudios culturales, más o menos, se detectaría, ¿no? ¿Quién es esa persona que las audiencias quieren? Entonces, sale un Santi Maratea, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? A ser candidato porque es lo que las audiencias creen que es un ejemplo de buena persona y acciones políticas. El poder lo tiene la audiencia. ¿Se entienden estos tres modelos? ¿Qué es lo que tiene esto? ¿Y qué es el problema de querer hacer modelos? Lo voy a unir con lo que voy a decir del otro capítulo, espérenme acá. Es que
el siglo XIX, ¿sí? Vio nacer nociones que son fundadoras de una visión de la comunicación como un factor de integración en las sociedades humanas. Porque inicialmente, y lo vamos a ver así medio rápidamente, porque después ustedes van a leer este capítulo del libro, yo les voy a ir contando como más o menos los puntos más relevantes. La noción de comunicación está centrada en esa cuestión de las redes físicas y en esa ideología de progreso que lo que hace es gestionar a las multitudes, que fueron esas ideas las que se usaron para pensar a la sociedad. La cuestión de las redes físicas, ¿sí? Y esta ideología de progreso. Presten atención a esto. El pensamiento de la sociedad como organismo, como un conjunto de órganos que cumplen funciones determinadas, inspiran las primeras concepciones de una ciencia de la comunicación. Esto lo dije ahora que me acuerdo de la clase pasada. Históricamente, la idea de ciencia siempre estuvo ligada a las ciencias naturales, ¿sí? A las ciencias duras, a la matemática, a la medicina, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales trataron de llevar o de trasladar, mejor dicho, esos modelos de las ciencias duras, ¿sí? Como para su lado, para tratar de también tener modelos. Y tomaron como modelo, valga la redundancia, a esas ciencias. Por eso, el primer pensamiento de cómo se organizaba la sociedad, se le hizo ese paralelismo a como si fuese un organismo, el organismo humano. ¿Sí? Con ese conjunto de órganos que tienen determinadas funciones, corazón, hígado, páncreas, sistema, ¿cómo se dice? Sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Así se pensó que se organizaba la sociedad, como un cuerpo. ¿Me siguieron? Sí. Sí, correcto. Bueno, ahora yo les voy a ir contando como algunos conceptos, ¿sí? Que se fueron dando en distintas épocas, que así aislados, ninguno le pertenece estrictamente al campo de la comunicación, pero todas esas ideas imperantes en esas determinadas épocas fue lo que permitió que se pueda ir dando o surgiendo este campo disciplinar propio de la ciencia de la comunicación. La primera es la idea de división del trabajo, que es el primer paso teórico. Es ese concepto de Adam Smith en el siglo XVIII del laissez-faire, ¿sí? Del dejar hacer, que como les hacía hace un rato el comentario de la organización en la fábrica, ¿no? O sea, hay una división del trabajo, ya no es una persona que se levanta a la madrugada, un ejemplo, ¿no? Cosecha, no sé, ara la tierra, pone las semillas, todo exagerado, ¿no? Pero hace esos huequitos en la tierra, no sé, ara la tierra, pone la semilla, riega, No es una persona haciendo todo, ¿sí? Sino hay una división del trabajo. Uno pone el clavo, el otro le pone la tuerca, el otro termina de clavar. ¿Sí? Es la típica película de tiempos modernos. Bueno, entonces, toda esa idea de división del trabajo y de medios de comunicación, las vías fluviales, las vías marítimas, las terrestres, ¿sí? Hacen este crecimiento, ¿no? De la revolución industrial inglesa, donde todos esos productos que se empiezan a generar tienen que poder moverse, ¿sí? O ese comercio también se va nutriendo de la amplitud de los caminos. Estos caminos son, bueno, obviamente fluviales, marítimos y terrestres, todavía no tenemos nada aéreo. Y hay ciertos también postulados de la Ilustración,
¿sí? Que es ese movimiento filosófico de la época, que va a decir que el intercambio tiene un poder creador. Y postulan también la necesidad que ese déspota ilustrado del reino agrícola, de esa Francia agrícola, tiene que liberar los flujos de bienes y las manos de obra y llevar a cabo una política de construcción y de mantenimiento de las vías de comunicación que se venía dando, por ejemplo, en China, que es el típico ejemplo, ¿no? de crecimiento y demás. Piensen que les estoy hablando del siglo XVIII. Entonces, la comunicación empieza a contribuir a organizar el trabajo colectivo en el seno de la fábrica, y en la estructuración de los espacios económicos. Y empiezan a surgir algunos pensadores como Quesnay, que es francés, que va a hablar del mundo económico como un sistema, ¿no? Como una unidad, y toma base el doble flujo de la circulación sanguínea. Habla de una equivalencia biológica. Y eso da lugar a la idea de modelos de flujos materiales. Hay otro autor, que es John Stuart Mill, que habla la idea de esto, ¿no? De esa división del trabajo y el modelo de los flujos materiales, que prefiguran ese modelo cibernético de los flujos materiales del feedback del dinero como información. Es esto de, vieron que la sangre tiene como dos vías. Es como ese antecedente a la idea de feedback, ¿no? A esta cosa de la circularidad. Y en la revolución de 1789 se toman una serie de medidas, como por ejemplo la adopción del sistema métrico, que eso estaba destinado a apresurar la unificación del territorio, y el primer sistema de comunicación a distancia, que es el telégrafo óptico del señor Shape, se inaugura en 1793 con fines militares. Entonces, ¿qué es lo que nos va a comentar como esta primer parte del descubrimiento de los intercambios y de los flujos? Bueno, es básicamente esta idea organicista, ¿sí? De la sociedad. Es entender a la sociedad, ¿sí? Como si fuese un cuerpo humano y pensar en este doble flujo de la sangre. Ya que tengan esa idea, me alcanza, más allá de lo que lo vayan a leer. Hay otro concepto clave que es la idea de red. Que bueno, básicamente está un poco también sostenida en esta idea, porque dice que renueva la lectura de lo social a partir de la metáfora de lo vivo. Y va a decir que lo que va a comenzar a darse, ¿sí? Es la reorganización social que facilite el paso del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. La sociedad es un sistema orgánico y el dinero da a la sociedad, a la industria, una vía unitaria. Es como la sangre en las venas. Bueno, es ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de la sangre es otra equivalencia biológica también que hay. Es como este advenimiento de una organización de redes artificiales donde está el transporte, el mundo financiero, ¿sí? Entonces, son todos distintos autores que de alguna manera, aunque con sus diferencias, van a ir siempre al mismo lugar. Está Herbert Spencer, que habla de la comunicación como un sistema orgánico, ¿sí? Y dice, su fisiología social ya al extremo la hipótesis de la continuidad del orden biológico y del orden social. La sociedad industrial encarna la sociedad orgánica, ¿sí? Tiene que haber funciones definidas y partes más independientes. Y la comunicación aparece como un componente básico que está enfocado en la distribución y el control. La comunicación es un componente básico de dos aparatos de órganos, los distribuidores y los reguladores. ¿Cuál es acá la equivalencia biológica? Bueno, las carreteras son como el transporte de las sustancias nutritivas. El centro dominante con su periferia es el sistema nervioso.
las noticias, la prensa y las encuestas son como descargas nerviosas que comunican un movimiento de un habitante de una ciudad a la otra. Bueno, esto, para mi humilde opinión, ya es como el ridículo de la comparación. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cuáles son las ideas de época? Bien, que la sociedad tiene que funcionar como un cuerpo. Entonces, cada uno de sus componentes tiene que estar equilibrado y tiene que tener una función. Así se organiza una sociedad. Profe, ¿puede volver a explicar el concepto de las redes? ¿Cuál? ¿Lo de las redes de flujo? Sí, sí, que estabas hablando de que era una organización social que daba paso a la administración de los hombres, ¿puede ser? No, no sé si llegué a completarlo bien. Lo que va a decir es que, a ver, el mundo económico, ¿sí? Como sistema, como unidad, tiene que tomar una base que es la del doble flujo de circulación de la sangre. O sea, la sangre vieron que va y viene. Cuando digo va y viene, digo sube y baja o como quieran llamarlo. No es simplemente el sistema circulatorio está constantemente en movimiento, porque bueno, metafóricamente no sé cómo decirlo de otra manera, como que uno tiene la sangre, va hasta los pies, vuelve a subir, o sea, está en constante movimiento. Bueno, esa idea, ¿sí?, de esos flujos circulatorios es la equivalencia biológica que se va a hacer entre el mundo económico, ¿sí?, y el cuerpo humano o el cuerpo de lo vivo. Y esta idea de el dinero, ¿sí?, como si fuese esa metáfora de la sangre, ¿no? Como que es eso que circula dentro de esos de esos flujos. Porque piensan, no, esto está vinculado a la idea de comercio, o sea, no es que yo hago algo, produzco, no sé, cualquier cosa, no sé qué decirles, no sé, llaves, supongamos. Bien, la idea imperante en el mundo es que yo hago llaves no solamente para venderle a, de alguna manera, mi vecino o mi comunidad. Se empieza a pensar en la circulación, en el comercio, en el movimiento. Bueno, yo, más allá que ya se viene dando, ¿no?, estos comercios a distancia, se está pensando de una manera más industrializada en esta idea de comercio, esto de liberar los flujos. Entonces, lo que va a decir es esta como reorganización social que facilite el paso del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Como que ahora, ¿sí?, también va a haber que pensar en cómo organizar, en cómo administrar esa cantidad de productos que comienza a haber en el mundo, que es mucha mayor cantidad de lo que era antes. Con la industrialización ya no fabrico artesanalmente una llave, 2, 5, 10. Empiezo a ver, ¿sí?, o empieza a ver esa producción en serie, esa producción en escala, donde, ok, tengo 50 llaves, ¿dónde las meto? ¿A quién se las vendo, mejor dicho, no que dónde las meto? Lo importante es que puedan como entender a qué se refiere esta conceptualización. Porque, por ejemplo, ¿respondí la pregunta? Sí, sí, perfecto, gracias. Okay. Otro concepto importante que hay es esta idea de la historia como desarrollo. Que es lo mismo, es una idea que conjuga un poco esta cosa de el concepto de división de trabajo con las nociones de desarrollo, de crecimiento, de perfeccionamiento, de homogeneidad, que se toman directamente de la embriología, que es una rama de las ciencias naturales, ¿sí?, que está siempre vinculada al desarrollo de lo vivo, ¿sí? Iba a decir que el organismo colectivo es la sociedad,
¿sí? Que obedece a una ley fisiológico de desarrollo progresivo. Casi como yo les dije que la historia, ¿sí? Está viva, ¿sí? Y tiene una ley fisiológica. Entonces, la historia se comienza a concebir como una sucesión de 3 estados o de 3 edades. La primera es la teológica o ficticia, la segunda es la metafísica o abstracta, y la tercera es la positiva o científica, que es la sociedad industrial. Repito, teológica o ficticia, metafísica o abstracta, positiva o científica, que es la sociedad industrial. Es como que el primero pensabas en Dios, ¿sí? En la otra es algo más como en el alma y no sé cuánto, y después ya te llegó la ciencia y ahora sí estás en el orden de la verdad y lo cierto y demás. ¿Por qué digo todo esto muy simplificadamente? Porque esta concepción biográfica de la historia, de una historia necesaria, como que todas esas son las etapas, ¿sí? En las que hay que vivir o en las que se vive, en las que una sociedad, ¿sí? Donde no hay ni retornos ni regresión y está dominada por una idea de progreso lineal, es semejante a la que se va a elaborar en la etnología y en la economía política a finales del siglo XIX. Y es ese darwinismo social que transforma este orden de sucesión cronológica escalonada en el orden moral, incluso en el orden de las razas. Es algo así como la justificación del colonialismo. Entonces, cuando los pueblos salen a conquistar a otros pueblos y de repente los avanzados europeos llegan a tierras donde hay pueblos originarios, ¿sí? Que creen en que, no sé, en la Pachamama o en lo que sea que crean, bueno, de alguna manera están en el orden 2, ¿no? Están todavía en la parte metafísica. Tenemos que llevarlos, ¿sí? A ese tercer estadio, que es el estadio científico. Son una raza atrasada o un pueblo atrasado. Esas son las ideas de la época. Esto sumado, ¿no? A que el progreso solo puede llegar a la periferia, ¿sí? Irradiado por los valores del centro, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el centro? Inglaterra. Y la periferia y África, porque están en el estadio 2, quizás hasta en el 1. Entonces, a finales del siglo XIX, este modelo de biologización, ¿sí? De lo social se transforma en la idea general para caracterizar a los sistemas de comunicación como agentes de desarrollo y de civilización. ¿Qué significa esto? Bueno, que si a vos no te llegó el tren, o por tu pueblo no pasa el tren, bueno, estás en una etapa 2, tenemos que llegar a una etapa 3. Y ahí medio que, para algunos autores, entra también, ¿no? Esta idea de que el Estado es el que mantiene el territorio, con la red, con los circuitos, con el intercambio, con la movilidad. Todo eso son como expresiones de energía vital, de red, de circuitos que vitalizan el territorio. Entonces todo ese espacio se convierte en un espacio vital. Les voy a decir algo, si lo piensan, todas estas ideas hoy en día resuenan en nosotros, sea de hace 4 o 5 siglos atrás. Bien, voy con una última cosa. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada, profe, Se le que había tildado se lo había que tildado dijo, un bro. toque.
¿Me tildé? Sí, de hecho lo que es la cámara ya está tildada hace rato, pero se escuchaba dentro de todo. Y lo último que dijo no se escuchó nada. ¿Que estas ideas les resuenan a hoy en día? Esta metáfora de lo vivo. A ver, esperen, si no, voy a hacer una cosa. Me voy a mover un poco a ver si mejoramos mi conexión. Esperen. O apague la cámara, profe, porque esa también le consume más internet. Entonces, si apaga la cámara, el audio va a salir más limpio. Bueno, espero que ahora me salga mejor porque me voy a ir a sentar al lado del móvil. A ver. Acá estoy. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Bien. Sí, se la escucha mucho mejor. Mejor. Bueno, entonces, toda esta cuestión, ¿sí? De entender a la sociedad como un organismo vivo, ¿no? Como esta cosa que el territorio se revitaliza o se vitaliza, ¿sí? Con esta idea de las redes, de los circuitos, del intercambio, como esas expresiones de energía vital, ¿sí? De un territorio, yo creo que resuenan hasta hoy, y son ideas de hace siglos atrás, 4 o 5 siglos atrás. Entonces, además de toda esta cuestión de los flujos y de las redes, está un poco lo que habíamos hablado hace un rato también de la gestión de las multitudes. Entonces, en el texto, en algún momento hay como una pregunta-problema que dice, ¿cuál es la naturaleza de la nueva sociedad anunciada por la irrupción de las multitudes en la ciudad? Entonces, comienza a ver este problema de la sociedad de masa. Y la masa, ¿sí? Como ese grupo de gente, digámoslo así, no identificada, ¿sí? Comienza siendo una amenaza real o potencial para toda la sociedad. Entonces, esta idea de riesgo, ¿no? De un montón de gente en las ciudades, pero no solamente por lo que puedan llegar a pensar o a decir, sino que este advenimiento de las personas en las ciudades trajo consigo pestes, enfermedades, problemas de organización edilicia, social, física. Imagínense, no de repente literal, pero digo, rápidamente zonas que empiezan a poblarse y poblarse y poblarse y poblarse porque donde se instalaba la fábrica, ¿sí? En los alrededores, casi como hoy, que todo el mundo quisiera vivir cerca del trabajo para no tener que estar viajando de acá para allá, bueno, eso comenzaba a ser muchísimo más arduo de lo que era antes. Oh. Claro, por eso no estoy acá, porque o no tengo conexión o tengo problemas de animales. Pero, bueno, ¿quién dijo que era fácil las clases en la pandemia? Era medio así. Bueno, entonces todos esos riesgos, ¿sí? Que comenzaban a darse con esta idea de masa, ¿sí? Justificaban que se introduzca un dispositivo de control estadístico de esos flujos de personas. Hay una persona que se llama Adolf Quetelet, perdón, que en 1835 hablaba de la ciencia de la mensuración social y decía que había una unidad base que era el hombre medio
y que a partir de él se podían evaluar las crisis y los desequilibrios del orden social. Entonces comienza a confeccionar cuadros, como por ejemplo de criminalidad, donde iba a decir que por la edad, el lugar donde vivía y el aspecto físico, la persona podía ser o no un criminal. Y así podía tener esos datos y poner de manifiesto leyes para un orden moral que serían paralelos siempre al orden físico. Entonces empieza esta idea de, ok, ¿qué cosas pueden ser potencialmente riesgos? ¿Sí? ¿Y qué medidas podemos empezar a tener los hombres para controlar a esas masas? Que son personas con distintos, no solamente con distintos valores, con distintas creencias, con distintas religiones, con distintas formas de ver el mundo, muy diferentes entre sí, que vienen de distintos lugares en pos, ¿no?, de ese nuevo formato laboral que es meterse en una fábrica 16 horas a clavar un clavo. Bueno, y ahí comienza un pseudo trayecto del derecho civil al derecho social y emerge esta idea del Estado, ¿sí?, como providente, o sea, que es el que provee. Entonces se habla de una socialización de responsabilidades, ¿sí? Y se empieza a pensar, creo que como idea principal, que los problemas sociales son cuestiones de riesgo. Y todas estas multitudes también tienen una psicología, ¿sí?, para empezar a pensar. Hay una cuestión, ¿no?, que todavía no está, pero que se empieza a hablar, que es de la psicología de masas, ¿no? Y hay dos personas que son las que generalmente teorizan sobre las psicologías de masas, que son Siegel y Le Bon. No sé cómo se pronuncia el nombre de Siegel, pero es un sociólogo italiano y el otro es un médico francés, que los dos tienen una visión manipuladora, básicamente, de la sociedad. El primero lo que hace es extrapolar la psicología individual a la psicología colectiva. Y lo que va a decir es que en la muchedumbre hay dirigentes y dirigidos, hipnotizadores e hipnotizados. Y solo la sugestión explícita que los segundos sigan, solo la sugestión explícita hace que los segundos sigan ciegamente a los primeros. Y lo que va a decir es que, por ejemplo, el periodista es un dirigente y sus lectores son como, en realidad dice, una escaloya en la que su mano deja huella. Vendría a ser como un yeso. Este hombre lo que va a decir es que en la masa, ¿sí?, es más fácil recordarlo así, hay hipnotizadores e hipnotizados. Gente que hace, no literal, ¿no? No hay hipnotizadores reales, sino dirigentes y dirigidos. Gente que puede tomar el mando y otra que no. Y el otro, Le Bon, ¿sí?, hace algo así como una condena a todas las formas de lógica colectiva, ¿sí? Y va a decir que el alma de la muchedumbre, ¿sí?, es un ente autónomo en relación con los individuos que la componen. Y es indisociable de su análisis de alma de la raza, de carácter impulsivo, no racional, de todos los pueblos inferiores. O sea, Le Bon lo que va a decir es que hay esto, un alma de la muchedumbre, que es impulsiva, no racional, que es algo así como un todo que se maneja de manera irracional. No hace una distinción interna dentro de esta idea de masa.
Hay otro autor que también que lo va a nombrar este texto, que se llama Tarde, supongo que es Ter, no sé, porque no sé cómo se pronuncia, que lo que hace es replicar a estos autores y lo que va a decir es que esta idea de muchedumbres, ¿sí?, pertenece al pasado y que la sociedad está entrando en la era de los públicos. ¿Por qué? Porque el público progresa con la sociedad. Al contrario que la muchedumbre, que es ese concierto de contagios psíquicos básicamente producidos por el contacto físico, el público o los públicos, producto de la larga historia de los medios de transporte y de difusión, progresan con la sociedad. Y solo se puede pertenecer a una única muchedumbre al mismo tiempo, pero se puede formar parte de varios públicos a la vez. Vendría a ser algo así como si una muchedumbre fuese como una hinchada en la cancha, donde como uno empieza a cantar, todo el mundo canta. Bueno, este hombre lo que va a decir es que eso, que bueno, después veremos si eso es tan así o no lo es, en tanto la psicología, ¿no? O sea, cuando uno está en esa situación, si uno puede hacer una distinción o no lo puede hacer, cada uno de ustedes se podría llegar a pensar cómo actúa cuando está en masa. Podremos también pensarlo con ese caso famoso que hubo hace un tiempo de a esta gente que asesinó a un chico en masa. Bueno, pero lo vamos a dejar aparte. ¿Cómo es esa psicología del hombre siendo masa a pasar a ser a público? Cuando uno tiene una actitud de público es más espectador, ¿no? Hay como una distancia más amplia de la vivencia de la cosa. Y uno puede ser algo así como varios públicos a la vez. O sea, uno puede formar parte de varios públicos a la vez. Y esa complejidad, ¿sí?, hace que se tenga como que investigar de manera diferenciada al hombre. Entonces comienza a hablar o a traer nociones como la de sugestión y sugestibilidad. Sugestión es cuando uno es el que convence al otro y sugestibilidad es como esa actitud psicológica de uno, por decirlo de alguna manera sencilla, se deja convencer. Bien, después hace una pequeña referencia a Freud, que básicamente lo que va a decir Freud es que como que cuestiona esta idea de la tiranía de la sugestión y dice, recurre al concepto de líbido. Si el individuo aislado de la masa abandona su singularidad y se deja sugestionar por los demás, lo hace porque en él existe más la necesidad de estar de acuerdo con ellos que la de oponerse. Y por tanto, puede que después de todo lo haga por el amor de ellos. Yo no me voy a meter en un terreno psicológico tan profundo, pero bueno, básicamente lo que dice Freud es que cuando el individuo, digámoslo así, abandona su singularidad, digamos esto de tomar decisiones por sí mismo, y se deja como convencer por los otros, ¿sí? Eso termina pasando porque en realidad lo que necesita es estar de acuerdo con ellos para que esos otros lo quieran, como por el amor de ellos. ¿Se entiende? No lo hace en realidad porque es convencido, sino porque quiere ganar el amor de aquellas personas a las cuales él también es parte. A ver, ¿hacia dónde va el argumento en todo este capítulo? Es a mostrar el desarrollo de diferentes teorías que siguen una misma línea, algo así como un espíritu de época, ¿sí? Que son esas ideas que son dominantes en determinado momento histórico.
Como por ejemplo esto de tomar los modelos de las ciencias naturales para explicar los fenómenos sociales. Digamos, estas ideas son como esas bases para luego ir pensando aquellas escuelas de comunicación que van a ir naciendo, que van a estudiar, ¿sí?, fenómenos que comienzan a aparecer. ¿Por qué? Porque es esta idea de masa, ¿no? Lo que va a hacer preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo transmito la información de manera eficaz? ¿O cómo logro controlar a esa masa? ¿Cómo la logro convencer? ¿Cómo interpreto a la sociedad actual? Es un poco esta idea de paradigma que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué ideas circulan como verdades en este mundo? En ese mundo que está ahí. ¿Se entendió más o menos un poco todo esto? Son como la base para todo aquel campo comunicacional. Bueno, comillas, tarea para la clase que viene. Quiero que busquen una noticia y de la noticia digan, subrayen, marquen, separen quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es el mensaje. Facilongo. Que no sea una noticia de 3 hojas, porque la idea es compartirla en clase. Uy, leí la noticia de, no sé, cortes de luz en La Matanza, cualquier cosa. Bueno, la noticia se trata de ta, 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 ta. El emisor de la noticia es ta, 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 ta. El mensaje es ta, 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 ta. Y el receptor o los posibles receptores son ta, 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 ta. La idea es que hagan eso. ¿Ok? Lo vamos a leer en clase la clase que viene. Sí, profe. ¿Ok? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, yo sé que es como mucha información todo lo que di. Ya lo vamos a ir viendo. Les voy a mandar por mail en un rato, no ahora, esto que les dije del libro y los resúmenes. Ok. Dale, profe, ¿Sí? bien. Buenísimo. Los veo el martes que viene.